¿Sabes? Hay momentos en la vida en que uno se dice, pero ¿cómo pude ser tan ingenua? Y créanme, lo que les voy a contar hoy es exactamente ese tipo de historia que te pone la piel de gallina. Mi propia nieta, la que crié como si fuera mi hija, a la que le di todo, literalmente escondió mi testamento original para echarle mano a toda mi fortuna. Sí, lo oyeron bien, toda mi fortuna. Y lo peor de todo es que casi nunca descubre la verdad. Ay, Dios, solo de recordarlo se me pone la piel chinita. Pero esperen, porque esta historia no solo habla de traición y dinero. No, no, no. Habla de algo mucho más profundo. Cómo el dinero puede transformar a las personas que amamos. Cómo la herencia puede volverse una maldición. Y sobre todo, cómo logré recuperar el control de mi vida y de mi patrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Y si en este momento se están diciendo, ay no, a mí nunca me va a pasar, quítense esa idea, mi reina, mi rey, porque las estadísticas dicen que una familia de cada 3 tiene conflictos graves por herencias. Una de cada 3. Así que si quieren saber cómo proteger su patrimonio, cómo detectar las señales de una manipulación financiera y cómo una mujer de 72 años como yo logró recuperarlo todo usando estrategias que casi nadie conoce, quédense hasta el final porque se los voy a contar todo. Y por cierto, si ustedes también creen que la familia va antes que el dinero, pero que a veces el dinero saca a la luz la verdadera cara de la gente, suscríbanse ahorita al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis historias de vida. Ándale, denle clic. Son 2 segundos y puede salvarlos de una catástrofe financiera como la que yo viví. Bueno, déjenme ponerles el contexto. Me llamo Guadalupe. Vivo en Polanco, en la Ciudad de México desde hace 45 años. Y siempre he sido lo que llaman una mujer previsora. Mi esposo, que en paz descanse, falleció hace 15 años de un cáncer fulminante. Y me dejó un patrimonio considerable. 3 departamentos en la Ciudad de México, una casa de descanso en Valle de Bravo, un portafolio de acciones diversificado y algunos terrenos en renta. En resumen, hablamos de un patrimonio de alrededor de 80 millones de pesos. Sí, 80 millones. No lo digo para presumir, ¿eh? Lo digo porque es importante para entender lo que sigue. Porque miren, cuando hay esa cantidad en juego, la gente cambia. Hasta los que crees conocer de memoria. Mi esposo y yo tuvimos solo un hijo, nuestro Antonio. Un muchacho brillante, egresado del TEC de Monterrey, que trabajaba en finanzas en Nueva York. Pero la vida a veces es muy cruel. Y Antonio murió en un accidente de coche hace 8 años. Él y su esposa Clara. Venían de un fin de semana en Valle de Bravo cuando un borracho les chocó en la autopista. De un día para otro, ¡pum!, ya no tenía hijo ni nuera. Solo me quedó mi nieta Matilda, que tenía 17 años en ese momento. Matilda, mi pequeña Matilda. Saben, cuando pierdes a un hijo, te agarras de lo que queda. Y Matilda era todo lo que me quedaba de mi Antonio. Así que la tomé bajo mi ala. La alojé en mi casa mientras terminaba sus estudios. Le pagué las mejores escuelas privadas. Le di clases particulares, viajes de intercambio, todo lo necesario para que triunfara. Hasta financié sus estudios en el ITAM. ¿Ven el tipo? Me decía, esta chiquilla es el futuro de nuestra familia. Tengo que darle todas las oportunidades. Y la verdad, durante años todo iba bien. Matilda era cariñosa, atenta. Me hablaba todos los días. Venía a tomar café conmigo los domingos por la tarde. Platicábamos de todo. Me contaba sus planes, sus sueños, sus ganas de montar su empresa de consultoría en comunicación. Yo estaba orgullosísima. Pensaba que había logrado criarla bien a pesar del drama que vivió. Pero bueno, las cosas empezaron a cambiar hace como 3 años, cuando Matilda conoció a Julián. Ay no, Julián. Desde la primera vez que lo vi, pensé, algo no cuadra con este tipo. ¿Saben? Todas hemos tenido esa intuición de mujer, ese sexto sentido que te dice que algo anda mal. Pero y me dije que tal vez era yo, que me estaba volviendo demasiado protectora o desconfiada con la edad. Julián era de esos tipos que sonríen mucho, hablan mucho, siempre parecen estar calculando algo detrás de sus bonitas palabras. Se presentaba como emprendedor en inversiones inmobiliarias, pero mientras más lo oía hablar,
más me daba cuenta de que no tenía nada, ni patrimonio, ni empresa sólida, solo proyectos raros que nunca cuajaban. El clásico que vive por encima de sus posibilidades con créditos por todos lados y que busca desesperadamente hacerse rico rápido. ¿Y adivinen quién era su objetivo principal para sus supuestas oportunidades de inversión? Pues sí, su servidora, Guadalupe la abuelita con los millones de pesos. Al principio era sutil. Julián empezaba diciéndome cosas como: oiga, Guadalupe, sabe, con su patrimonio podría optimizar sus impuestos. Conozco inversiones increíbles que dan 15% anual. 15% anual. ¿Se imaginan? Ni Warren Buffett saca 15% promedio a largo plazo. Así que imagínense, de inmediato olí la estafa. Pero Matilda estaba totalmente enamorada. Me decía: pero abuelita, Julián sí sabe, estudió finanzas, él sabe lo que hace. Y yo, para no armar pleito, fingía escuchar cortésmente asintiendo. Pero en mi cabeza pensaba: ni loca le confío un peso a este tipo. Y tenía toda la razón en desconfiar, créanme. Luego, hace como 2 años, empecé a tener problemas de salud. Nada grave al principio, solo cansancio, mareos, esos achaques que vienen con la edad. Mi doctor me hizo estudios y diagnosticó hipertensión arterial severa y principios de problemas cardíacos. Me puso tratamiento y me recomendó bajar el ritmo, descansar, evitar el estrés. Fácil de decir, ¿verdad? Porque justo en ese momento las cosas se pusieron feas. Matilda y Julián se mudaron juntos a un departamento grande en Lomas de Chapultepec, un departamento carísimo que nunca hubieran podido pagar solos. ¿Y adivinen quién salió de fiadora? Sí, yo, otra vez. Pensaba que era normal, que era mi deber de abuela ayudar a mi nieta a instalarse en la vida. Pero rápido las peticiones se multiplicaron. Abuelita, necesitamos un empujoncito para los muebles. Abuelita, tenemos una oportunidad de invertir en una startup increíble. ¿Nos prestas 1 millón de pesos? ¿1 millón de pesos? ¿Se imaginan? Y cada vez que decía no, veía cómo cambiaba la actitud de Matilda. Ahí empecé a darme cuenta de que algo muy feo estaba pasando. Matilda ya no me veía como su abuela, sino como una fuente de dinero, como un cajero automático que solo había que saber manipular. Y lo peor es que Julián era el titiritero detrás de todo. Lo veía claro, le metía ideas en la cabeza, la ponía en mi contra cuando me negaba a dar dinero. Le decía cosas como: pero Matilda, al fin y al cabo, es tu herencia. ¿No ves que ella acapara mientras nosotros batallamos? Mientras nosotros batallamos. Ellos viviendo en un departamento de 100 metros en Lomas con vista al bosque, yendo a Acapulco cada mes, comiendo en los mejores restaurantes. Y yo, la abuela tacaña egoísta que acapara. No, hombre, la cara dura de este tipo me dejaba muda. Y luego llegó el día en que mi vida dio un vuelco. Era una tarde de martes en noviembre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba nublado, llovía cántaros en la Ciudad de México, y tenía cita con mi notario, el licenciado Bernardo, para actualizar mi testamento. Porque miren, con mis problemas de salud, quería asegurarme de que todo estuviera en orden, que se respetaran mis deseos. Mi testamento en ese entonces era sencillo. Le dejaba todo a Matilda, mi única heredera directa, pero con algunos legados para asociaciones de caridad que me importaban. 20% a una fundación contra el cáncer, en memoria de mi esposo, y donaciones a obras para niños huérfanos. El resto, como 60 millones de pesos, para Matilda. Generosa la abuelita, ¿no? Pero ese día decidí modificarlo. ¿Por qué? Porque semanas antes tuve una plática terrible con Matilda. Estábamos en mi casa, tomando café, y de repente me soltó: abuelita, tenemos que hablar de dinero. Ándale, qué sorpresa. Le dije: sí, mija, ¿qué pasa? Y ahí me explicó que Julián y ella querían armar su empresa de consultoría en inversiones inmobiliarias, que necesitaban 4 millones de pesos para empezar, y que contaba conmigo para financiarlo. 4 millones, así, tranquilamente, como si me pidiera prestado para unos tacos. Le respondí calmada que era una cantidad enorme, que no sabía nada de su proyecto, que quería ver un plan de negocios serio. ¿Y saben qué me contestó? Me dijo textualmente: de todos modos,
Todo eso será mío un día. Entonces mejor que lo aproveche ahora que estoy joven, en lugar de esperar a que te mueras. Así, clarito, esperar a que te mueras. Esas palabras nunca las olvidaré. Sentí que se me apretaba el corazón, que me temblaban las manos. Mi propia nieta me decía en la cara que esperaba mi muerte para disfrutar mi dinero. Así que sí, ese día con el licenciado Bernardo modifiqué mi testamento. Agregué cláusulas muy precisas. Primero, Matilda no tocaría su herencia hasta los 35 años, y antes solo recibiría una pensión mensual de 60,000 pesos, manejada por el notario. Segundo, si descubría que intentaba manipular algo de mi sucesión, quedaría desheredada automáticamente y todo iría a las asociaciones. Tercero, nombré al licenciado Bernardo como albacea con poderes amplios para hacer cumplir mis deseos. Y cuarto, hice un testamento hológrafo, o sea, escrito completamente de mi puño y letra, fechado y firmado, además del testamento público ante notario. ¿Por qué tanta precaución? Porque he leído docenas de libros sobre administración de patrimonio, estrategias de protección de activos, estafas familiares. Sí, leí Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Estudié los principios de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Devoré todo lo que encontré sobre inteligencia financiera y protección del patrimonio. Porque miren, el dinero no solo sirve para gastar, también para protegerse. Y una mujer precavida vale por dos. El licenciado Bernardo me felicitó por mi prudencia. Me dijo, señora Morales, tiene razón en estar alerta. He visto muchas familias destrozarse por herencias. Sus disposiciones son sabias. Redactó el Nuevo Testamento público. Lo firmé ante él y otro notario con testigos y listo. El original se quedó en su caja fuerte y yo guardé una copia certificada en mi casa, en mi propia caja de seguridad. Me sentía aliviada, protegida. Pensaba que pase lo que pase, se respetarían mis deseos. Pero no contaba con la astucia y la avaricia de mi querida nieta y su querido compañero. Pasaron unos meses y la verdad, las relaciones con Matilda se pusieron cada vez más tensas. Me llamaba menos, y cuando lo hacía, era siempre para pedirme algo. Un préstamo por aquí, una garantía por allá. Y yo, cada vez, me negaba educada pero firme. Veía cómo la ponía furiosa. No entendía por qué no le daba acceso a ese dinero que ya consideraba suyo. Un día hasta me soltó. Pero abuelita, ¿qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? Ya ni viajas, casi no sales, no compras nada. ¿Para qué guardarlo todo? ¿Se imaginan? Como si tener 72 años me quitara el derecho a manejar mi patrimonio como yo quiera. Como si ya estuviera muerta. No, hombre, qué descaro. Y luego hubo ese episodio que realmente me puso alerta. Fue en primavera pasada, en abril. Matilda me llamó una mañana, toda melosa, toda cariñosa, con un tono totalmente diferente al de los últimos meses. Me dijo, abuelita querida, hace tanto que no nos vemos. ¿Puedo pasar a tomar café esta tarde? Tengo ganas de estar contigo, como antes. Bueno, pensé que tal vez había reflexionado, que se arrepentía, que el lazo familiar era más fuerte que la codicia. Qué ingenua. Llegó como a las 3, con dulces de la mejor pastelería, con macarons que me encantaban. Platicamos, me contó de su vida, sus proyectos, parecía sincera, casi como la Matilda de antes. Y en un momento me dijo, abuelita, quería preguntarte, ¿has pensado en ordenar todos tus papeles importantes? Sabes, con tus problemas de salud, estaría bien que yo supiera dónde están tus documentos, tu testamento, tus pólizas de seguro, tus estados de cuenta, todo eso, por si te pasa algo para que yo pueda manejar las emergencias. En el momento, su petición pareció casi lógica. Era mi familia más cercana, pero algo en su mirada me incomodaba. Le dije que todo estaba en orden con mi notario, el licenciado Bernardo. Su sonrisa se congeló cuando insistió en tener una copia de mi testamento. Ahí entendí, quería ponerle mano. Me mantuve firme, cambió de toma molesta. Después de que se fue, decidí protegerme. Instalé cámaras discretas en mi departamento. 2 semanas después, mientras estaba en Guadalajara, saltó una alerta.
Matilda y Julián estaban en mi casa, revisando todo. Abrieron la caja fuerte. Inventariaron mis joyas, fotografiaron documentos. Luego Matilda encontró la copia de mi testamento. Al ver que casi la desheredaba, se puso como loca. Julián sugirió desaparecer el original, o incluso acelerar las cosas jugando con mis problemas cardíacos. Entendí que estaban dispuestos a matarme. De regreso a la Ciudad de México, le mostré todo al licenciado Bernardo. Aseguró mi testamento, multiplicó copias y reforzó la protección legal de mi patrimonio. También transferí mis bienes a una fideicomiso que impedía a Matilda acceder antes de muchos años. Poco después, Matilda intentó sobornar a Sofía, la asistente del notario. Le ofreció 1 millón de pesos por robar o modificar mi testamento. Sofía fue detenida en flagrancia y lo confesó todo. Descubrí que Matilda se había endeudado apostando a mi herencia. A pesar de todo, acepté verla una última vez, a solas. Lloró, culpó a Julián, habló de manipulación. La escuché, pero cuando le pregunté si habría respetado mis deseos, se quedó callada. Le puse mis condiciones: dejar a Julián, pagar sus deudas, ir a terapia y reconstruir su vida sin mi dinero. Una sola oportunidad. Si no, nunca tocaría nada, prometió. Solo le creí a medias. Pasaron las semanas y al principio sí creí que Matilda cambiaba. Me mandaba mensajes diciendo que había dejado a Julián, que vivía con una amiga, que veía a una terapeuta. Verifiqué discretamente. Todo era cierto. Pensé que tal vez por fin había entendido. Pero 2 meses después, en julio, todo se vino abajo. Recibí una llamada urgente del licenciado Bernardo. En su oficina me mostró documentos que me helaron la sangre. Matilda y Julián intentaban declararme incapacitada para tomar control de mi patrimonio. Contactaban a exvecinos, inventaban testimonios, preparaban un expediente para ponerme bajo tutela. Mi propia nieta quería hacerme pasar por loca. Una traición imperdonable. Por consejo del notario, me hice una batería de exámenes médicos y psicológicos. Los resultados probaron que estaba perfectamente lúcida, con muy buenas capacidades cognitivas. Su plan se caía, pero yo no me quedé ahí. Demandé por intento de fraude, corrupción, difamación y abuso a persona vulnerable. También modifiqué mi testamento. Matilda quedó totalmente desheredada. Todo mi patrimonio iría a asociaciones, incluyendo una fundación que creé para ayudar a adultos mayores víctimas de abusos financieros. El juicio fue en octubre. Momento doloroso, pero necesario. Matilda fue condenada a 2 años en suspenso y una multa fuerte. Julián se llevó 3 años en prisión. Ya tenía antecedentes por fraude. El juez validó mi testamento y blindó cualquier impugnación futura. Después del veredicto, sentí alivio y una tristeza enorme. Protegí mi vida y mis bienes, pero perdí a mi nieta. Los meses siguientes me dediqué a mi fundación y conocí a otras víctimas. Eso me ayudó a entender que no era ingenua ni culpable. El dinero solo revela lo que cada quien lleva dentro. Hace unas semanas recibí una carta de Matilda. Me pedía perdón, decía que dejó a Julián, que trabaja para pagar deudas y va a terapia de verdad. No espera nada de mí, solo comprensión. La leí y la guardé en un cajón. Aún no sé si podré perdonar. Hoy, a los 73 años, vivo en paz. Viajo, leo, trabajo en mi fundación, ayudo a otros adultos mayores a defenderse. Mi círculo es más pequeño, pero más sincero. Esta prueba me enseñó que el dinero no es bueno ni malo. Todo depende de lo que elijas hacer con él. Yo elegí hacer algo útil. Esa es mi historia. Y ahora me pregunto, ¿ustedes han vivido algo parecido? ¿El dinero ha causado pleitos en su familia? ¿Creen que fui demasiado dura o no lo suficiente? Bra N. Capa